momento. Bueno, he estado un poco, bueno, siempre trato de estar ocupado, pero esta semana he tenido muchas cosas también que hacer y tuve un imprevisto el domingo, entonces no pude dar clase el domingo y quise como no esperar un poco más, porque creo que el domingo pasado no tuvimos por antepasado, no me acuerdo por qué razón fue, me parece que no había clase. Bueno, siento que hemos pasado mucho tiempo sin dar clase, entonces no quise como esperar hasta el próximo domingo, sino calentar motores desde ahí. Entonces, estábamos estudiando el libro Kabbalah para las Naciones, estamos estudiando, pero también he estado viendo algunas cosas en redes sociales y bueno, me hace ver un panorama de las cosas que están sucediendo con el movimiento no Ajida, ¿no? Entonces quería como aprovechar este momento hoy, aprovechando que estoy con mis alumnos y todo para compartir mi opinión un poco de lo que está sucediendo, del auge del movimiento no Ajida, que también ha traído otras cositas. Entonces, antes de pronto mirar el libro, quería analizar, de hecho ese tema lo toco en mi libro en el que estoy escribiendo, que como dije voy avanzando poco a poco, el libro sobre que ayuda como al mejoramiento personal del Mahida en esa búsqueda de acercarse a Hashem, de apegarse a Hashem. Y, y entonces en ese libro yo hago una especie en un capítulo corto, tal vez 3, 4 páginas, hablando de cómo la supervisión divina, Hashem está conduciendo al mundo precisamente hacia la Geulah, hacia la intervención. Y en otras palabras también desde la oscuridad a la revelación de su bendita luz, el Oren Sof. Entonces, eso está profetizado. Los profetas de Israel hablaron de la redención, y redención no es solamente hablando del pueblo judío, de que vamos a regresar a nuestra tierra, y de que vamos a estar nuevamente con la Torah completamente, digamos, llevándose a la práctica, porque hay lastimosamente judíos que hoy día todavía no están cumpliendo todos los misbot, no estoy diciendo que no cumplan ninguno, no todos. Judíos que están alejados, almas que faltan por retornar al pueblo de Israel, etcétera. Entonces, eh, eso es parte de la Geulah, pero las naciones no judías no están fuera de esa redención también. De hecho, son parte, son importante el aporte, o Hashem las tiene en cuenta, obviamente, para la redención. O sea, en el mundo la mayoría de las personas del mundo no son judíos. Entonces, obviamente que tienen una parte muy importante en la redención. Pero si miramos la historia, pues el judío o el pueblo judío ha estado prácticamente eh, tratando de sobrevivir en medio de las persecuciones, en medio de un montón de cosas, el antisemitismo, que no es nuevo tampoco, pero como quien dice, en la sociedad de hoy hay un poco más de protección con los derechos, con las cosas. No suceden cosas o atrocidades como las que acontecían hace cientos de años atrás, pero hay una realidad, todavía hay antisemitismo, todavía se persigue, aunque sea de pronto ya no como antes, pero se critica, incluso todavía hay en algunos lugares peligro de muerte por el solo hecho de ser judío. Pero hay una realidad, y la realidad es que desde como estaba la situación hace siglos atrás, pues las cosas han cambiado. Las cosas han cambiado, hay más libertad. El pueblo judío durante todo este tiempo estuvo tratando de sobrevivir, como lo digo, tratando de no asimilarse, luchando precisamente con los griegos, con los helenos, con todas esas culturas que buscaron asimilarlos, que cogieran sus costumbres, y hicieron todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. Un segundito, voy a abrir la puerta que llega mi esposa. Disculpen un segundito. No, él dijo como que iba a Sí, abrir la aquí puerta. estoy. Sí, perdón, fue que mi esposa no estaba en la casa, entonces llegó hace un momento y está abriendo la puerta. Eh, pues sí, entonces él está diciendo que ha venido, o sea, si lo miramos de manera, perdón, un segundito.
Ya, ahora sí, perdón. Pues sí, le estaba diciendo que si tratamos de mirar, eh, como quien dice, ahora que se conoce la historia, mirando un poco desde afuera, eh, se ha pasado de unos tiempos de oscuridad donde reinaba mucho la maldad y donde el pueblo judío prácticamente trató de protegerse, trató de no asimilarse, trató de, de incluso proteger sus costumbres, y durante la historia muchos judíos se vieron obligados bajo pena de muerte, eh, a aceptar públicamente el cristianismo y cosas así, eh, precisamente para que no lo mataran, pero dentro de la intimidad de su casa seguían siendo judíos. Esto provocó todo el tema de la asimilación, los anusim, todo un montón de cosas. Y el pueblo judío nunca tuvo un espacio como para poder expresarle a las naciones lo que les tocaba hacer. Recientemente se generó como, como, como una, digamos, como un boom, como un crecimiento en el deseo de muchas personas de sumarse al pueblo judío. Esto no es algo nuevo tampoco. Esto es algo que históricamente ha ocurrido, y hay grandes conversos en el pueblo judío como Shemaya y Abtalión, que eran romanos que se convirtieron y llegaron a ser no solamente judíos, sino líderes del pueblo Israel, o sea, como conversos. Tenemos también el papá de Rabbi Akiva, que también se convirtió. Rabbi Akiva es hijo de converso. Miren toda la luminaria que nacieron de conversos en el pueblo de Israel. O sea, no es algo nuevo. Ruth, que está en el Tanaj, es una de las, eh, de las mujeres que también se sumó al pueblo judío, y de ella desciende el Mashiach. Entonces, el rey David también desciende de Ruth. Entonces, no es algo nuevo. O sea, cuando se entregó la Torah, siempre se dejó la puerta abierta. Hashem dejó la puerta abierta a que muchas otras personas, otras de las naciones no judías, pues pudieran convertirse. Muchos lo hicieron en el Sinaí cuando aceptamos la Torah, el pueblo de Israel. Incluso ahí está dicho en los Midrashim que todas las almas, incluso que iban a nacer a futuros, estuvieron ahí presentes también. Pero bueno, la pregunta es qué pasa con las personas no judías que de pronto desearon sumarse al pueblo de Israel, pero por tema de de los líderes que no aceptaron esto, no pudieron hacerlo. Y siempre está la oportunidad para las personas que quieren sumarse al pueblo de Israel. O sea, nunca se ha cerrado esa oportunidad, nunca el pueblo judío eh, se ha negado a aceptar conversos. O sea, siempre, de hecho, lo admira muchísimo. Israel, la gente se sorprende del converso. La gente piensa acá donde de pronto la gente trata de ponerlo como si fuera un judío de segunda, Habbe Shalom, pero eso no es así. Un judío igual que los demás. Pero en Israel, los judíos nacidos de familias judías, o sea, los que no se han convertido, admiran a una persona que ha dejado toda una cultura atrás con la cual nació, que ha empezado a cambiarse a sí mismo, porque eso no es solamente aceptar las mitzvot, sino cambiar sus cualidades, sus luchas personales, empezar a vivir una vida judía que tiene tantas restricciones, pero al mismo tiempo esas restricciones no son una carga para uno, son libertades, una vida tratando de cumplir la voluntad de Hashem, en el caso de las naciones, de la nación judía, porque tiene mitzvot. Entonces, esa puerta nunca se cerró, nunca se ha cerrado, y nunca se cerrará hasta que venga Mashiach. Así está dicho, cuando venga Mashiach ya eh, las personas no van a poder sumarse al pueblo judío. Y pero hay otras cosas que el libro para las Naciones menciona, eh, que precisamente hacen pensar a personas que de pronto lo estudian de manera autónoma o sin asesoría, hacen pensar que tienen que ser judíos ya. O sea, ahí donde una de las cosas que yo voy a hablar del movimiento, las cosas buenas que ha traído, el auge, porque no es nuevo, pero es el auge que ha tenido la ley Majida, y otras cosas no tan buenas que también obviamente se pegan en todo este movimiento. Entonces, antes, la conversión nunca ha sido algo, como digo, nuevo, pero no había, nadie quería sumarse al pueblo. Pocos eran los que, bajo poniendo en riesgo su vida, se sumaban, y algunos, hay historias de personas que se convirtieron y fueron después quemados por la Inquisición cuando se enteraron que se habían convertido a ser judíos. Entonces, en ese tiempo había un riesgo de muerte, obviamente mucho más grande que hoy día. Y esto entonces no era algo que mucha gente deseara hacer. Luego, hace unas décadas, se empezó a despertar
el cristianismo empezó a perder credibilidad y cada vez la pierde más. O sea, mucha gente empieza a salir de ese oscurantismo, porque la oscuridad viene de acuerdo con la ignorancia. Como dije, antes, ¿quién conocía un poco de lo que el pueblo judío tenía que enseñar a las naciones? No había tiempo, no había por qué hacerlo. Era solamente la necesidad de sobrevivir. Pero desde que la iglesia dejó de estar inclusive por encima de los reinados, ¿sabe? Que estaban por encima en regla, la iglesia podía excomulgar un rey, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, desde que la iglesia empezó a perder poder, pues precisamente mucha gente empezó a conocer, porque una de las cosas que hay una realidad que pasa incluso hoy día en muchos ámbitos de la vida, y es que es más fácil manipular al ignorante. La persona que es ignorante es manipulable, ¿ya? Y por eso se buscaba o se llamó la época del oscurantismo precisamente por eso, porque hubo una oscuridad, no solamente por las cosas no tan buenas que pasaban, sino porque prácticamente el conocimiento era manejado por la iglesia y por aquellas personas que tenían dinero para pagar, que podían estudiar. No era como hoy día que fácilmente se puede acceder a la educación, incluso la educación tiene en cierta forma o fue creada o tiene un enfoque a ser trabajador, no es completamente una libertad. Entonces, empieza a perder autoridad, se empieza a generar una era de la información, que ahora es mucho más grande esa información. Hoy día cualquier persona busca en Google y ahora lo que hay que aprender es a gestionar la información, porque no todo lo que está en Google es cierto. Y no todo, aunque parezca judaísmo, o aunque parezca biología o cosas así, son ciertos. Entonces, desde hace tiempo se empezó a abrir la mente y la iglesia dejó de tener poder sobre qué llegaba o qué no le llegaba a la gente a sus oídos o a su conocimiento. Eso causó que con el tiempo, precisamente esas generaciones que nacieron en esas culturas o en esa cultura cristiana, que prácticamente le costaba, y todavía hay personas que le cuesta abandonar esto, aunque se den cuenta las incongruencias que hay, les cuesta abandonar estas cosas porque está muy inculcado. Fueron más de 1000 más de 1500 años de tratar de inculcar esto en una cultura, en generaciones. Esto no es fácil salir de ello para muchas personas, pero llega un momento en que la gente empieza a escuchar del pueblo judío, la gente empieza a conocer lo que llamaron en algún momento raíces hebreas. ¿Por qué raíces? Porque obviamente las religiones fueron fundadas tomando muchas verdades de la Torá, y una verdad que es muy compleja de descubrir es aquella que está mezclada con mentira. Es una verdad mucho más perdón, una mentira mucho más elaborada. Una mentira que tiene mezclado verdad, pero también solamente quien puede y quien está preparado puede sacar esa mentira y quedarse con lo que es verdad. Pero la gente empezó a conocer y conoció entonces las raíces hebreas y empezó entonces a adaptar su cristianismo a esas cosas. Luego eso no les satisface, y encuentran también incongruencias, encuentran también en la medida que se fue ampliando la información, las páginas web, lo que el pueblo judío tenía para poner a información de la gente. Y llega un momento en que la gente deseó convertirse, mucha gente. Y hubo un boom hace unas décadas, o sea, un gran auge de las conversiones. Y en su momento no habían tantos obstáculos para las personas que se querían convertir. En verdad no la había. Hasta conocí de casos en Colombia donde Israel iba a mandar aviones para recoger a las personas que se querían convertir. O sea, un avión, pues no aviones. Un avión con tiquetes pagados y todo para que las personas fueran a vivir a Israel y hacer su conversión como debería ser. O sea, no había tanta obstáculo para la conversión. ¿Por qué? Porque era algo que se estaba generando. Pero obviamente, como toda cosa que tiene un auge, se pegan cosas negativas, y también se pegaron en ese movimiento muchas personas que realmente no eran sinceras en su judaísmo, todavía las sigue habiendo. O sea, que deseen sinceramente apegarse al judaísmo. Algunos querían simplemente salir del sueño israelí, digamos, buscar el sueño israelí o cosas así. Entonces, siempre en estas cosas, cuando hay algo así, que precisamente está guiado por Hashem, también se pegan cosas negativas. Así funciona el mundo.
Así creó Hashem el mundo. El mundo tiene una parte de oscuridad y una parte de luz. Y cuando sale algo muy, muy bueno que puede traer mucha luz, también allí se pega el Yetzer Hara, la oscuridad. Pues en su momento fue el auge de las conversiones. Y esto trajo muchos problemas también dentro del pueblo judío, porque problemas alágicos, etcétera. Recuerden que alguien que se va a convertir es como alguien que tú recibas a tu casa, que existe la posibilidad de que se case con tus hijas. Y obviamente tú no vas a meter a cualquier persona a tu casa. Tiene que ser una persona sincera, una persona que tú le conozcas lo que desea. Eh, y bueno, surgieron un montón de problemas y han surgido, sí, pero empezaron a tomarse medidas con respecto a las conversiones. Se siguen dando, obviamente. Ya no es tan fácil, no, nunca está cerrado, sino que ahora ya no es así como antes. Y luego, de un momento acá, empieza a surgir entonces los estafadores, la gente que hacía conversiones que no eran así, conversiones mal hechas, etcétera, etcétera. Y todo esto lleva también a una decepción de mucha gente. Luego, esto empieza a bajar un poco ese boom. Y en ese tiempo se hablaba ya un poco del noajismo, pero mucha gente no, ni siquiera sabía que eran las 7 leyes o lo veían, y algunos hoy lastimosamente todavía lo ven como algo como que el pueblo judío da al no judío para que se conforme, como quien dice, yo tengo la mejor parte, tú toma tu parte, como para que no digan nada. Y eso no es así. O sea, nunca se ha puesto por menos las leyes noajidas. Es uno de los primeros pactos que hizo Hashem con la humanidad, pero lastimosamente mucha gente todavía lo entiende así. Entiende que me están impidiendo ser judío, o entiende que me tengo que conformar con estas leyes. Entonces, en ese tiempo era muy poco conocido. Luego, después de todo lo que pasó con las conversiones, se empieza a generar un auge, que es el auge en el que estamos ahorita, el auge del movimiento no agida. Y como todo también, esto ha traído cosas muy buenas, de movimiento en sí es algo muy bueno. O sea, el hecho que se esté alejando la gente, o por fin, de pasar del oscurantismo a después ese tema de raíces hebreas. O sea, es un proceso gradual que la humanidad está viviendo hasta llegar entonces al monoteísmo, a lo que Hashem quiere. Hashem quiere que las personas no tengan ídolos, que no anden idolatrando, que no estén engañados o manipulados por seres humanos que solamente buscan aprovecharse, sino que busquen la Torah. Y es ahí donde se acercan al pueblo judío, porque el pueblo judío pues, fue que Hashem entregó la Torah. Y entonces se da ahorita, en los últimos años, el movimiento noajido. El movimiento noajido. También, como en su momento las conversiones fueron negocios para, lastimosamente, las personas inescrupulosas, también el noajismo entonces está en la moda y también se vuelve una especie de negocio para muchas personas. eh, y trae también cosas a veces no tan buenas. Y así como la humanidad, eso lo mirando desde el punto de vista de la humanidad, así como la humanidad Hashem la está conduciendo hacia la revelación de la unicidad, hacia donde Él se va a revelar y va a quitar ese velo de las naciones y se van a dar cuenta que estaban equivocadas. eh, Así también la persona, el individuo, tiene un proceso personal, un proceso. Miremos, solamente analicen la vida de cada uno. Personas que nacieron, la mayoría, dentro de un cristianismo que solamente lo conocieron porque nacieron en él, y que empiezan tal vez sin mucha preocupación. Al principio hacen lo que aprendieron de sus padres, sin saber muy bien qué están haciendo, si es bueno o si es malo, si hay que hacerlo, ¿no? Pero empiezan a salir de allí, conocen o escuchan cosas de Torah, escuchan que 7 mitzvot para los no judíos, empiezan a estudiar y empiezan a pasar todo ese proceso, también muy parecido al proceso a nivel mundial, hasta que llega y dice: quiero ser judío, quiero ser nazida, perdón. Pero algunos quieren saltarse eso y dicen: no, quiero ser judío. Eso no está mal, no hay que ser. O sea, un nazida es alguien que acepta la unicidad de Hashem, obviamente que va haciendo, como quien dice, un curso preparatorio, y cuando un día decida eh, ser un judío, pues obviamente no. Si es una persona sincera, si sabe lo que quiere, si le examinan los rabinos, pues obviamente va a ser obviamente un candidato mucho más preparado que aquel que de pronto sale de la idolatría y dice: quiero ser judío. O sea, ese puede estar confundido, no necesariamente puede estar teniendo la razón. Y el punto es que
hoy día se ha hecho ese movimiento, movimiento Nojida, o sea, se ha hecho más fuerte, mucho más rabinos han abierto sus tecnologías, o sea, su canal de YouTube para enseñar o hacen clases en Zoom. Ahorita se presentó la pandemia, miren, analicemos todo eso, se presentó la pandemia y muchas más personas, rabinos, se sumaron al tema de las tecnologías. ¿Por qué digo esto? Porque en verdad, muchos judíos, y yo conocí en Israel sobre todo en Israel, la verdad, porque acá en la diáspora se ve más el tema tecnológico, el tema de otras cosas. En Israel hay mucha tecnología, Israel es potencia en tecnología, pero hay sectores del judaísmo que no quieren nada con tecnología. Lo ven, lo ven como una apertura a la asimilación. Eh, y es respetable esto, o sea, es respetable. Yo conocía, ya todavía hay celulares que no son smartphones. Y, y yo entré una vez por uno de los barrios más religiosos de Israel, que yo caminaba muy frecuente por allí, y entré una vez a una tienda de música y habían cassettes todavía en venta. Y no hay internet en las casas de nadie, no hay internet. Ya no hay internet, solamente hay un lugar como una persona autorizada que tiene, solamente él está autorizado y tiene internet, tiene una especie de oficina donde se imprimen de pronto publicidades o cosas así que haya que hacer, pero no, la gente no tiene internet. O sea, muchos, muchos judíos no aceptan o no ven estas cosas bien. Esto es respetable, pero al mismo tiempo Chabad tiene otra visión. O sea, Chabad, el Rebbe cuando salió a la televisión, el auge de la televisión, le propusieron grabar sus clases o transmitirla por un canal de televisión y el Rebbe no le pareció, no quiso. Luego, de unos días, aceptó y enseñó de que estas cosas pueden servir para difundir Torah. Y precisamente aceptó, y por eso que hay tantos videos del Rebbe. ¿Por qué? Porque él aceptó que un canal de televisión, incluso se abrió un canal de televisión porque el Rebbe era muy conocido y muchos, incluso presidentes de Estados Unidos y de otras partes, iban a consultarle al Rebbe y muchos grandes rabinos de Israel también iban a consultarle al Rebbe. Entonces se abrió ese canal, Chabad TV, por eso es que Chabad TV, no, perdón, Gen era el canal que se abrió y por eso hay tantos videos de Rebbe. Rebbe dijo, y el Rebbe nos enseñó, que es una realidad. La tecnología, la ciencia, la revelación que hay en la ciencia, o sea, todo ese auge en el tema científico que hay también es parte de la redención y de hecho también lo menciona el, en la introducción del libro Reshit Formar, el Portal del Amor. Entonces, es un conocimiento divino. La ciencia no es algo que venga del mal o que es algo así, no. Ciencia es un conocimiento divino. El que comprende la unicidad de Hashem, todo viene de absolutamente el Creador. De nadie más puede venir. ¿Quién más? ¿Acaso alguien más puede crear algo? ¿Alguien puede sostener algo? Todo lo que existe lo sostiene él. Pero la ciencia es un conocimiento, en comparación con la Torah, la ciencia es un conocimiento inferior. Y yo, como ingeniero, yo también soy ingeniero, cuando estudié en la universidad, una carrera bastante difícil de ingeniería, fue difícil, no fue fácil, pero cuando estudié para rabino, en verdad fue mucho más difícil, más difícil. Y eso me llevó a comprender en carne propia eso que estoy diciendo. O sea, la Torah es un conocimiento, no se trata de estudiarla para allá. Aún en la Torah como para allá hay muchas cosas y muchos fases o muchos niveles en que se puede estudiar. Pero a nivel alágico hay muchas cosas que a veces son bastante difíciles de comprender. Entonces, eh, el Rebbe nos enseñó eso, utilizar estas tecnologías, pero aún así todavía muchos rabinos estaban escépticos o no querían o no ven bien, pero la pandemia causó algo. La pandemia causó que los judíos no pudieran rezar en comunidad. Cada quien estaba en su casa. Llegó la festividad de Pesach y cada quien en su casa. No podían ir a completar Minyan porque había un tema de pikuach nefesh, un tema de peligro de vida. Entonces, esto para el pueblo judío fue un momento de reflexión, de que, bueno, siempre nos ansiamos estar en comunidad para rezar y todo, pero ahora no podemos. Y obviamente que esto no pasa porque sí. Eh, y incluso aquellas personas que tratan de lucrar lastimosamente engañando a otros,
tampoco eso pasa porque sí, sino que Hashem los conduce como borreguitos detrás del dinero y a final de cuentas hacen algo que tienen que hacer. O sea, nada ocurre en el mundo porque sí. Y en la pandemia causó eso. La pandemia, como decíamos hace un momento, causó que muchos rabinos se vieran, incluso que no conocían de tecnologías, otros le ayudaron, se vieran en cierta forma obligados a compartir sus enseñanzas y se abriera mucho más esa enseñanza judía. Porque antes esa enseñanza que solamente se daba a los judíos, ahora se abrió y comparten enlaces online de que entren a la clase de tal rabino. Están invitando a los judíos, pero obviamente no judíos también entran y pueden escuchar algunas cosas, obviamente cosas que se pueden compartir allí. Y todo esto es Ashgaha Pratit, o sea, Ashgaha Klalit también, o sea, toda esta supervisión divina. Entonces, con el movimiento Noahida, como dije, donde hay algo muy bueno, se pega lo malo. El Yetzer Hará o esa parte que hace, esa parte, digamos, que llamamos mal, trata también de nutrirse de lo bueno. No es como la gente cree, sobre todo la gente que, como dije, nace en religiones y esto, piensa que el mal es algo independiente y que el mal es algo que está enfrentado con Dios, cuando no es así. Se sabe, más es verajot, que hasta los demonios estudian Torah, ¿ya? Entonces, ¿por qué lo estudian? Porque ellos también son, y dice el Tania, ellos son sostenidos por Hashem. Y dice el Tania que ellos no hacen nunca algo contrario a la voluntad de Hashem. Los sheirim, los demonios, o sea, nunca hacen algo contrario a la voluntad de Hashem. O sea, que ellos están haciendo lo que Hashem quiere que ellos hagan. Y eso a veces es difícil de comprender en primer momento porque eso es parte del comprender la unicidad de Hashem. Cuando una persona dice, yo no creo en dioses, creo en Hashem, creo el único, el Dios de Israel, el único Dios que hay, da un gran paso. Ya dejó de creer en dos, tres, ahora cree en uno. Pero comprender cómo ese uno funciona en el mundo, o sea, cómo es la unicidad. La unicidad se entiende en cómo maneja el mundo, dentro de lo que podemos comprender. Eso es más difícil. A la gente, al no judío, le queda más fácil entender que hay un ente negativo y hay un ente benévolo que es Hashem. Es más fácil mentalmente para comprenderlo, pero comprender que incluso las desgracias o las cosas, como dice la Torah, la vida y la muerte están en la mano de Hashem, eso es más difícil, porque no logramos comprender cómo pueden suceder cosas tan malas como la destrucción del templo y todo lo que eso conllevó, las personas que murieron de hambre, todo lo que pasó. Es difícil comprender eso. ¿Por qué? Porque eso está más allá de nuestra comprensión como seres creados, pero precisamente debemos saber, y por eso están los principios de fe. Porque principio no es que la fe, esa fe que solamente debo creer por creer, porque así es. No, tenemos una capacidad racional que podemos desarrollar y que podemos, obviamente, alimentar a la medida que estudiamos. Y tenemos la obligación, porque eso es parte de la fe, la obligación de racionalizar. Pero hay cosas que por mucho que tratemos de pensar y analizar, no podemos comprender. Y es allí donde la fe puede ser temblar, vamos a decir, puede temblar. Y por eso se establecen principios. Tienes que tenerlo claro. No lo comprendes, está bien, no lo comprendes, no puedas comprender, pero hay cosas que tienes que saber y Hashem es uno, y Hashem maneja el mundo, y Hashem es, todo lo que hace, lo hace para bien. Entonces, ahí es donde, por eso que están los principios, son como esa columna para que te mantengas allí y no te desvíes a creer en otras cosas solamente porque no comprendes algo. Entonces, vemos aquí que sí, Hashem está dirigiendo el mundo de alguna manera que no comprendemos, pero por lo menos podemos ver los hechos. Y ahora un hecho es que la gente no judía cada día más está buscando aprender Torah, que la gente no judía cada día más se acerca al pueblo judío y dice, no me quiero convertir, pero enséñeme, ya yo no creo en las religiones, ¿ahora qué hago? Enséñeme cómo debo ser. O incluso gente que también dice, bueno, quiero convertirme, ¿qué debo hacer? O sea, la gente, eso es parte de lo que profetizaron los profetas de Israel. El pueblo de Israel iba, o el no judío le iba a decir, enséñame a tu Dios, y está pasando. Ahora, y en la tierra de Israel, la tierra de Israel es una tierra santa, pero como tierra santa, también, como dije, lo malo se pega en lo bueno, se alimenta de ahí también. Israel, mire, históricamente, todas las guerras que han habido por tener la tierra de Israel, babilonios, romanos, persas, y todavía hoy día hay lucha.
¿Y qué hay ahí? No hay petróleo. ¿Qué hay allí? ¿Por qué la gente la quiere? ¿Ya? ¿Por qué muchas naciones se sintieron grandísimas cuando conquistaron Israel? Entonces, allí hay santidad, aunque la gente no sepa y no logre comprender qué es lo que quiere, allí, ahí en Israel hay santidad, es la tierra santa, la tierra que Hashem escogió para cumplir los misbot, porque recuerde que Hashem entregó la Torá para todo Israel cuando iba a entregar, cuando iban a entrar a la tierra de Israel. O sea, los misbot, y así lo dice el Ramban, y está dicho en la Halajá, todos los misbot son para cumplirlos en Israel, no fuera de ellos. Pero Ramban enseña que como precisamente hoy estamos en el Galut, en el exilio, eh, prácticamente cumplimos los mismos porque tenemos que hacerlo, pero no estamos completos. De hecho, hay mismos que no se cumplen o no se hacen hoy día, como el Yobel, lo que llaman el jubileo, porque tiene que ver con la tierra de Israel y con que todo el pueblo esté presente en la tierra de Israel. Por el tema de aceptar no judíos como residentes en la tierra de Israel, tampoco, o sea, no me refiero a nacionalidad ni a política, estoy hablando de lo que dice la Torah. Como nacionalidad y política, un no judío puede tal vez hacer los trámites y hacerse ciudadano, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que está escrito en la Torá que se prohibía dejar vivir en la tierra de Israel a los idólatras. Está prohibido por la Torá dejar vivir a los no judíos idólatras en la tierra de Israel. Eso no se puede hacer, o sea, no se puede cumplir como tal ese mandamiento. De hecho, hay iglesias allá en la tierra de Israel, hay cosas, hay mesiánicos también. Entonces, hoy no se cumple completamente eso porque también tiene que cumplirse lo de que el pueblo de Israel esté en la tierra completamente. Pero en Israel, precisamente como hay tanta, es la tierra santa, también se pega la maldad. Y también, incluso dicen muchos rabinos y muchos sabios, las pruebas en Israel son más difíciles. Son más difíciles. Y no me refiero a pruebas económicas, aunque también las hay, es un país costoso. Me refiero a pruebas tipo pruebas que trae el Yetzer Hara. Son mucho más grandes allá en la tierra de Israel. Y cómo puede ser que en la tierra de Israel está uno de los desfiles más grandes de orgullo, del orgullo de estas personas? ¿Ya? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser en Tel Aviv? Precisamente porque eso nunca, no es nuevo tampoco. Ahí también se pegó el mal desde hace tiempo. Allí también pasó lo de Sodoma y Gomorra, Sodoma y Gomorra, ya, la tierra de Israel. Y todo lo que estoy diciendo, las guerras, las cosas, o sea, el Yetzer Hara o el Satán o la oscuridad trata de apegarse a lo bueno en todo, y así funciona. Entre más una persona trate de corregirse, obviamente van a llegar pruebas. Entonces, en el tema Noahida, hay muchas cosas buenas, muchísimo, muchísimo. Esto es parte de la redención. Y es por fin una oportunidad que tiene el judío de decirle al no judío, ven, esto es lo que quiere Hashem para ti. Es la primera vez desde prácticamente la existencia del pueblo judío que se puede enseñarle al no judío sin tener miedo a que lo maten. O incluso poder decirle qué hacer, porque antes no podíamos. Antes ellos querían imponernos su religión bajo pena de muerte, o querían imponernos su cultura, y ese es el helenismo, la fiesta de Hanukkah que celebramos también, la lucha contra el helenismo. Y hoy día no, hoy día lo bueno es que podemos orientar al no judío. Tenemos un mensaje para ellos también, Hashem dio un mensaje para ellos en la Torah. Y también se están cumpliendo las profecías de los profetas de Israel. Mucha gente, obviamente, son las cosas buenas, mucha gente también deja la idolatría y se acerca y empieza a cambiar sus conductas inapropiadas del resto de la gente. Entonces ya incluso el Ben Noach empieza a ser visto diferente, ya no es el que pasa en fiesta, ya no es que pasa en desenfreno, o sea, incluso la sociedad le empieza a ver como alguien diferente, a veces con crítica, a veces con burlas, etcétera. Pero vemos entonces que ya eso es parte del cambio que tiene que hacer Hashem con las naciones para conducirlos a la redención. Lastimosamente, como dije, en todo lo bueno se pegan muchas cosas malas y allí es donde entran muchas personas que son detractores de estas leyes, dicen que es un invento, que esto es algo, incluso lastimosamente personas que se hacen llamar rabinos y dicen que esto es una mentira. Está escrito en el Talmud. Entonces, y promueven
precisamente como que la persona tiene que ser judía. Y esto es algo muy, yo diría que peligroso. ¿Por qué? Porque en verdad esto es algo que puede pasar y las Hasidut y el libro de Kabbalah para las Naciones enseña de que tarde o temprano las personas se van a sumar a cumplir toda la Torah. Pero eso también se puede malentender. Como que la persona dice, no, no, tengo que convertirme. Al final de cuentas, todos los días nos vamos a convertir, entonces yo qué espero, voy a hacerlo ahora. Y por eso es donde estas enseñanzas se pueden a veces tergiversar o se pueden malentender o pueden provocar incluso críticas del mismo pueblo judío, como que te están viendo que tú quieres que los no judíos se sumen al pueblo israelí. Eso, como dijimos, la puerta está abierta siempre, pero no somos proselitistas, no estamos buscando gente para que se convierta, pero sí hay alguien sincero, se le examina y se le conduce a donde tiene que ir para que se convierta. Pero hay personas que entonces, a través de las redes sociales, el poder de las redes sociales, que también por eso hablaba de la televisión, de que el rey en su momento se opuso, pero al final de cuentas lo utilizó. Jabad utiliza las redes sociales para esto también. Sin embargo, muchos, no todos, muchos no tienen estas cosas, muchos no tienen estas. Yo personalmente tengo mi Facebook, pero ya no publico nada allí. Prácticamente utilizo la página de Ara Moría, porque hoy día hay algo que se llama haters, la gente que tira odio en todo lo que otro trata de hacer. Eso tampoco es nuevo, es un comportamiento parte de la naturaleza animal del ser humano, precisamente que el Najida empieza a refinar, pero las redes sociales propician a que la gente lance odio y oculte su cara. Nadie, y incluso te pueden, digamos, inventar cosas que no son. Pero también se utiliza para difundir Torah y muchos no judíos han accedido a conocer un poco las 7 leyes con esto. Pero también entonces está el fanatismo. Y por eso hablamos al otro día. Me preguntaban por el grupo, no me acuerdo qué era lo que me decían. Yo decía, el fanatismo existe en todas cosas, en cualquier cosa, en cualquier aspecto de su vida puede llegarse a ser fanático. Y la Torah no es la excepción. O sea, la Torah es para tener libertad, sí, pero también se puede llegar a ser fanático. Y parece mentira, ¿no? Entonces, también están aquellas personas que dicen, no, tienes que ser judío, tienes que convertirte, eso es un invento. Esos son los hasídicos que dicen que tienes que ser mahiba. ¿Por qué los sefaradí no dicen eso? Porque los sefaradí siguen a sus rabinos y los posquín, los dictaminadores de leyes de los sefaradín, algunos dicen que no se le debe enseñar al no judío. Sí, claramente. Pero Baruch Hashem, para fortuna de muchos no judíos sinceros, habemos algunos que seguimos los dictámenes de nuestros sabios. El Rebbe alentó con las 7 leyes. Y como el Rebbe hizo ese movimiento, el Rebbe, el Rebbe incluso revivió la idea de la Geulá en un pueblo que ha estado huyendo y tratando de sobrevivir y que también se había cansado de esperar. Y el Rebbe vino a alimentar el alma del pueblo judío. Y no solo eso, sino que el Rebbe dijo, y hay que enseñarle al no judío. Hay que enseñarle sus 7 leyes. Y de ahí sacan algunos para decir, eso es un invento de los hasídicos de Jabal. ¿Ya? Y no es así. No es así. El hecho que el Rebbe haya tratado de promover y revivir esa llama, tanto en el judío, y que el judío de una u otra forma empezara, que era el momento en el que podía tratar de enseñarle al no judío, eso le hace a él un pionero en estos últimos años. ¿Sí? Todavía hay sectores del judaísmo que son muy escépticos con este tema, o incluso aunque sepan, porque no es que lo ignoren. Hay unos que dicen que esto es mentira, esos son los más ignorantes. Y hay otros que dicen, bueno, sí es verdad, pero que se ocupen ellos. Yo no, a nosotros no nos toca hacer eso. Y también es cierto, si todos hiciéramos lo mismo no tiene sentido. ¿Ya? Hay sectores que están ayudando al judío que está alejado y hay otros que están ayudando a los benignos también. Y hay otros que no están ayudando a ellos, sino a los benignos, sino en otras cosas. Entonces, eso nos hace un equipo, ¿no? No tenemos que hacer lo mismo. Pero también, como dije, eso trae también lo que llamarían hoy modernamente los haters, los que vienen a odiar, a criticar y a hablar de estas cosas. Y lastimosamente eso se ve mucho en Facebook. De hecho, hoy vi unas cosas, eh, porque obviamente hay gente enojida que me sigue y otras personas que la verdad, tienen han desarrollado un tipo de problema que en la psicología lo llaman
el síndrome de Ibris. Después les compartiré un poco sobre eso. Pero en pocas palabras, es una persona que prácticamente dice, yo soy el que tengo la razón, aquel está equivocado en esto. Y Facebook y otras redes sociales se volvió como que alguien se autoproclama juez y decir quién enseña bien y quién no. ¿Ya? Entonces, estas cosas, es esa oscuridad que también se trata de pegar allí. Y esto también puede ser fanatismo. Lastimosamente, y ustedes ven, hay gente que sigue estas cosas. Yo personalmente estoy considerando cerrar mi cuenta porque yo lo utilizo más que todo para publicar en la página de Facebook de Amor y Ya, pero la verdad estoy pensando en eso porque no, eh, hay que cuidar los ojos también, así como el tema de la Lashon Hara, son cosas tan horribles que a veces ven allí, que causan separación entre los no judíos y causan separación incluso entre los mismos judíos. Y esto lleva a malentendidos y aún en estas cosas, miren que siempre hay gente que le sigue. Y uno se pregunta, ¿cómo pueden seguir a alguien que se expresa de tal forma? ¿Cómo pueden seguir a alguien que tiene, como por ejemplo, como pasó con Hitler, que su nombre se ha borrado? Un hombre que logró manipular, o sea, no manipular, convencer, porque nadie los obligó, a toda una nación. Es un poder tremendo de convicción. ¿Y cómo puede ser que se llegó a tal punto en que excluir a los judíos de la sociedad, o incluso, como lo escribió él en su libro, que un judío era inferior a una rata, así lo escribió en su libro Mi lucha, este señor? Entonces, ¿cómo puede ser que la gente llegue a creer eso? Y dice, es así. Y en verdad, llegaron a tal punto que consideraban al judío peor que una rata. Una rata valía más. Y curiosamente, la Alemania nazi fue una de las primeras naciones que empezó a promover las leyes protectoras de los animales. Una de las primeras, o sea, se conocía un poco este movimiento, pero como país fue uno de los primeros que trabajó para la protección de los animales. Qué curioso, ¿no? Entonces, y hay gente que sigue estas cosas. O sea, cada quien tiene gente que le sigue. ¿Y por qué le siguen? Porque se identifican, sus cualidades se identifican con las de esa persona y no lo saben. Tienen, tienen afín. ¿Cómo puede ser que una gente ande degradando y hablando cosas y la gente que le sigue? Estas son las cosas negativas que se pega al movimiento. Y un buen Nahida debe precisamente empezar a identificar estas cosas y alejarse de allí. No estamos, ni el Nahida tampoco, obligados a convencer a nadie. ¿Por qué? Porque esto es algo que viene dentro. Como dice el Rebbe, la verdad está dentro. ¿Por qué? Porque dentro tenemos nuestra alma y el alma sabe cuál es la verdad. Porque el alma conoce a Hashem. Entonces, ¿por qué? Eso es la razón por la que una persona escucha a alguien que incluso nunca le había conocido, nunca le había escuchado, pero dice, siento que es verdad. ¿Por qué? ¿Por qué lo siente? O sea, ¿por qué lo siente desde adentro? ¿Por qué? Porque la verdad viene desde adentro, el alma lo sabe. ¿No? Entonces, eh, esto es algo que es un paso más allá que el Nojida tiene que vivir en esta época donde se ha dado esta apertura, pero al mismo tiempo se ha pegado también lo malo. El Nojida tiene que procurar refinarse. Listo, no mata, no come parte de un animal vivo, no es idólatra, respeta a su familia, no le es infiel a su esposa, etcétera, etcétera, cumple las 7 pero ya está todo hecho. No, tiene que empezar un trabajo personal, un trabajo de corrección de cualidades que es muy difícil. Nadie ha dicho que empezar a corregir el enojo o otros sentimientos u otros comportamientos es fácil. Nadie ha dicho eso. Solamente que las cosas buenas no son fáciles. Y hay que empezar a hacer ese trabajo. Y es donde la persona tiene que ser consciente de quién se aleja y de quién no le conviene y quién no. A quién puede ayudar y a quién no puede ayudar porque tampoco se deja ayudar. ¿Ya? Tenemos que, y para poder ayudar también hay que adquirir sabiduría. Entonces se pega también mucho el ego en estas cosas, esto que se está viendo, y sobre todo los malentendidos. Y me refiero a malentendidos no entre una persona y la otra, estoy ocupado ahorita, no entre una persona y la otra, sino los malentendidos de la persona al estudiar solo o al tomar libros
que de pronto necesitan una explicación y comprende según lo que a él le parece. Porque el Tania explica de que el lector comprende según su contexto también necesita una orientación. Esa orientación no se trata tampoco que la persona se vuelva dependiente de un rabino, ¿ya? No es, o sea, dependiente me refiero, se necesita se necesita tener una orientación y depender en cierta forma para orientación, ya sea preguntas alágicas, lo que sea, pero no esa dependencia de una persona que va a hacer cualquier cosa y tiene que buscar la aprobación o la desaprobación de su líder. Solamente personas muy grandes como el Rebe, pues si el Rebe lo decía, ¿quién va a decirle que no? O sea, es otra cosa muy diferente. Pero se necesita una orientación y la persona precisamente puede malentender y veo muchas personas que todavía dicen, ¿por qué me impiden ser judío? Hay otro problema, otras cosas que se pegan en esto y hay que tener mucho cuidado y es el tema de lo que algunos llaman judaizar. O sea, algunos dicen, no, es que yo no soy judío, pero igual puedo hacer esto, otro. Entonces, una cosa es que lo desee y la halajá lo permite, pero otra cosa es que los que enseñan, en cierta forma, le digan que tiene que hacerlo, porque ahí al mismo tiempo ya no es lo que dice la halajá dice que es voluntario. Si él no agida, puede que tu compañero de al lado él no quiera hacerlo, no le parece. Puede que sea que tú sí lo quieres hacer y pregunta, rabino, ¿puedo hacer esto? A unos días se le permite y uno dice, bueno, sí. Hay otras cosas que dicen, no, ni siquiera que lo quiera hacer voluntariamente, no se puede. Pero si yo como que la persona que enseño, me pongo a decir, ustedes tienen que hacer esto y son cosas que entran dentro de lo que es voluntario, en cierta forma estoy diciéndole que eso es parte de la vida no agida, cuando no es así. Si ahora, si el no agida lo quiere hacer, lo puede hacer. Ese es el tema. O sea, aquí la incomprensión está en que la halajá permite que el no agida pueda hacer ciertas cosas si lo desea, si lo trae el Rambam, si lo desea. Pero no dice la halajá que tenemos que decirle al no agida que esto es parte de sus 7 leyes y que tiene que hacerlo. Eso es muy diferente. ¿Ya? Y algunos rabinos permiten estas cosas, no están diciendo que lo tengan que hacer, pero lastimosamente la gente que no tiene claridad en el tema piensa que el Najida tiene que hacerlo así, y entonces se vuelve también una especie de religión el Najida, y ese es el tema que también está prohibido para el Najida, el tema de Hidushei Dat. Hacer cosas que se consideren como inventar una religión, y eso para mí es uno de los temas más complicados porque hay una línea muy delgada debido a que el alajá permite que uno le diga al majida cómo tiene que hacerlo si lo desea hacer, ¿ya? Entonces uno tiene que decirle cómo lo puede hacer. Así dice, si el majida lo quiere hacer, no tiene que decirle cómo lo puede hacer. Me preguntaban ayer, ¿qué hace el no judío en Yom Kippur? Yo dije, no tiene que hacer nada, ni debe hacer nada. Aquí en este caso no entra el tema voluntario. ¿Quiero hacer el ayuno? No es algo que deba hacer. Ya, no tiene que hacerlo, ni siquiera, pero lo quiero hacer, no se te permite. Pero entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, deberías hacer de pronto en Yom Kippur, está dicho que es donde Hashem sella todos los decretos para toda la humanidad también, no solamente para el pueblo judío. Pues qué mejor sería que también la persona haga una introspección y evalúe su comportamiento y también pueda ponerse metas para trabajar sus cualidades y su relación con los demás. No necesariamente tiene que ayunar. Lo mismo con Rosh Hashanah, o sea, he visto eh, personas que dicen una ajida y los ves en Rosh Hashanah con el shofar, y no tiene nada que ver, de hecho está prohibido, eso ya es otra cosa, eso es Hidush Sheidat. Eso está prohibido porque el shofar ya no es voluntario, no es si él desea hacerlo, no tiene que tocarlo, no puede hacerlo. Es como si también dijera, me quiero poner tefilín, ¿no? Pero yo deseo, entonces conviértete en judío y acepta todo el mitzvot, no el tefilín solamente. Y en ese punto hay que tener mucho cuidado en el tema de no llegar a judaizar, porque no es la idea. La idea es que el no judío sea un Ben Noach, y como dice el Rambam, porque si quiere cumplir las otras mitzvot, quiere hacer Shabbat como hacemos los judíos, nadie dice que no. Solamente estamos diciendo conviértete y hazlo como un judío completo. No solamente Shabbat, sino Kashrut, la alimentación, sino también leyes de Nidá, sino también todo lo demás. Entonces, esto va a ser, pero es que no me siento capaz todavía. Entonces, pero si realmente lo quieres, entonces empieza un proceso y lo va a tener que darte la oportunidad de que tú mismo sepas qué es lo que quieres. Porque no hay peor cosa
que engañarse a sí mismo. Ese es peor. O sea, engañar a la otra persona, como que en cierta forma es un poco fácil, aunque las mentiras siempre, siempre se salen a flote, tarde o temprano. Pero engañarse a uno mismo es peor todavía, es mucho peor. Entonces, o hay gente que dice, yo quiero ser judío, pero mi esposo no, o mi esposa no. Entonces, no se compliquen la vida. Como decía un rabino también que enseña el ateísmo, decía, háganse un favor, no se conviertan. Sean felices con la familia que tienen. Tienen una familia hermosa, no van a separarse por estas cosas. Sean felices. ¿Por qué? Porque el tema es que, ¿por qué hago esta aclaración? Porque es que el libro de Kabbalah para las Naciones es un libro desde la perspectiva hasídica. Ojo, hay una hasídica, lo hasídico va pegado un poco más a la Kabbalah, a una dimensión interior, como se dice, pero no necesariamente tiene que llevarlo a la práctica ya. No necesariamente la gente tiene que hacerlo ya. Por ejemplo, dicen que en el capítulo 7 menciona que debería comer kasher. Sí, pero esa no es la halajá. Entonces hay que hacer una distinción que la halajá no dice que el noajida tiene que comer kasher. Eso no está en la halajá. Y aquel que no lo hace, pues no es menos noajida que el que lo hace. Porque comer kasher no es comprar carne kasher. Los que saben que algunos que están aquí en esta clase están en un proceso de conversión, kasher es tener utensilios y cuidarse de un montón de cosas para que la comida sea apta. No es solamente comprar la carne y ya. ¿De qué sirve comprar la carne? ¿De qué sirve comprar la carne kasher, que me vale mucho más, y cocinarla en la olla donde antes cocinaba cerdo? ¿Ya? Eso no sirve en la halajá judía, obviamente. Pero para el no judío, eso tampoco tiene ningún impacto. Alágicamente, pero según la Hasidut, es obvio que de pronto esto tiene un impacto en el alma, ¿ya? Pero esa no es la halajá, y por eso hay que tenerlo en cuenta, claro. Y por eso la halajá, aunque la parte interior de la Torá diga que el no judío tarde o temprano va a aceptar los misbot, pues es una realidad. Y también es una realidad que otros judíos no están de acuerdo con esta opinión, y eso es normal dentro del pueblo judío, porque en el pueblo judío siempre hay diferencias de opinión y todas tienen razón. ¿Ya? Me refiero a los grandes sabios, no a cualquier judío pues, que opine diferente. Me refiero a los grandes sabios, los grandes posquín, tienen mucha razón y cada uno está basándose en cosas correctas de la Torá. Entonces, hay algunos judíos que dicen, no, por qué promover esto? ¿Quién dijo de decirle al no judío que tiene que convertirse? Y tienen razón. ¿Por qué? Porque es lo que estoy diciendo. No hay que meterle en la idea, en la cabeza, a los veneno de que tienen que convertirse. Ah, pero el libro lo dice, que cuando se van a convertir tarde o temprano. Sí, pero eso no es algo que está diciendo que tienes que hacer ya. Ya, eso va a pasar. Ahora, tú te quieres convertir, bueno, hazlo, vete a hacerlo. Busca el lugar donde puedas hacer una conversión. Nadie va a frenar a una persona que quiere convertirse, nadie puede detenerlo. Si es sincero, va a hacerlo como pueda. Y Hashem incluso le va a asistir del cielo para que lo haga, porque aunque no lo sepan y no es el tema de esta clase, el converso ya es converso antes de nacer en este mundo. Ya él viene a convertirse. ¿Me entienden? Entonces, su alma viene lista para eso. Por eso es que se habla en la Gemara el converso que se convierte. O sea, ¿cómo puede ser que ese converso que se convierte? Antes de convertirse no es un converso, porque es converso que se convierte. La respuesta es porque el alma ya desde arriba viene predeterminado para convertirse. Esta vida o la otra, o lo que sea, pero se va a convertir. Y aquellos, no piensen que todos entonces, si tomáramos literal el libro, no piensen que todos van a ser judíos entonces, o que todos tienen que correr a convertirse. No, hay gente muy malvada en el mundo todavía, que tal vez nunca lleguen a tratar de preguntarse siquiera si hay una fuerza superior que gobierna el mundo. Hay gente que nunca va a llegar a ese análisis o a ese pensamiento. Esa gente, Hashem mismo, así como lo hizo con Faraón, Hashem mismo les va a quitar ese mal que tienen encima, esa ceguera espiritual que tienen, y eso va a pasar en la redención, en la revelación de la divinidad en este mundo. Entonces, Hashem mismo lo va a hacer en su momento. Y esto entonces la pregunta, entonces, ¿qué pasa con los que se convierten ahora? Si algunos lo van a hacer, pues obviamente
el mérito es diferente. Es diferente una persona que se convierte ahora, donde nadie le está garantizando ni le está mostrando nada, solamente lo que puede ver y él desea de su corazón. Es diferente una persona en la que Hashem le quita completamente su ceguera y puede ver lo equivocado que estaba. Eso es diferente. Los méritos son diferentes. Obviamente puede que va a pasar, como dice el libro, que todas las naciones van a aceptar las 7 leyes, pero el libro no está diciendo que lo tienen que hacer ahora. Él lo que está diciendo es que así también lo trae la Kabbalah y la profecía de los profetas cuando dicen, y su nombre será uno. Hashem es uno ahora, no son dos, no son tres. Pero ¿por qué entonces se dice, y será su nombre uno? ¿Por qué? Porque la aparente división o la aparente percepción de uno, dos, tres ídolos no es realidad, es una percepción equivocada. Pero esa percepción, como dije, Hashem la va a quitar. De cuando retire el mal de este mundo, la gente se va a dar cuenta entonces cuál era la verdad. Entonces, eso para mí hay entonces líneas muy delgadas, el tema de no judaizar, eh, eh, el tema de que el no judío también se aleje de los fanáticos o de aquellas personas que obvio que resaltan y salen a flote sus malas cualidades, ¿ya? Y, y algunos, no estoy diciendo que tienen que hacerlo, pero algunos pueden también eh, retirarse del daño que producen a veces lo que son las redes sociales. Yo personalmente, como dije, de pronto voy a buscar la manera de dejar mi página solamente, pero no estoy diciendo que tengan que hacerlo, ojo. No se trata, estoy diciendo es que eso es un problema, como muchas otras cosas, y quien lo puede evitar, pues se evita problemas en estas cosas. Y tiene que, obviamente, saber escoger sus maestros, saber alejarse de quien no le conviene y todas estas cosas. Entonces, esto no es nuevo, lo de las leyes de venir no está desde el principio de la creación, pero ahora estamos en un auge y toda cosa que explota así de repente, también muchos se aprovechan y que cerrará no es la excepción. Y por eso el no judío se hace más enriquecedor si sabe cómo hacerlo, este proceso, este camino por sus 7 leyes, porque va a estar refinándose a pesar a pesar de las cosas negativas que surgen, a pesar de sus emociones. Hay gente que me dice, yo tengo alumnos de Estados Unidos que me dicen, Rabino, yo quiero convertirme, eh, pero tengo tal problema con mi familia y, y se aflige. Y yo le dije, tómate las cosas con tranquilidad, o sea, no tienes por qué sentir que tienes que, si tú en verdad lo deseas, pues, porque no te van a aceptar ahora en la situación que estás. Entonces, haz las cosas con calma. Ahorita lo prioritario es tu familia. O sea, haz las cosas con calma. Hashem te va a mostrar el camino. O sea, y si es la voluntad de Hashem, tu familia también va digamos, a cambiar. Y puede que los dos se unan en pueblo de Israel. Entonces, no hay afán en esto, no se deben tomar literales las cosas de que entonces debo convertirme porque hay que llegar a ese mayor estado de conciencia. No es la idea. Y lo considero muy importante porque es mi opinión respecto a lo que dice en el libro. Vamos a estar viendo más adelante en la clase del domingo continuamos. Y considero muy importante aclarar esto, sobre todo transmitirle mi opinión de esto, de que no estoy diciendo que sea mentira, de Shalom. Si fuera un libro que yo considerara que no es bueno, no lo traería aquí. Ya, es de un gran rabino, un gran rabino. eh, y dice muchas cosas, pero hay que tomárselas con seriedad, hay que tomárselas con sin fanatismos y hay que tomarlas con cabeza fría, meditarlas, reflexionarlas, pero en lo que más se enfoca el libro es a cómo yo debo mejorarme, refinarme, entendiendo esas cualidades que tengo, esa lucha que tengo, es más, comprendiéndome a mí mismo, mi comportamiento con los demás, con mi pareja, con familia, eh, comprendiéndome a mí como no judío. O sea, así debe estar diseñado para el no judío, que el no judío se comprenda, pues si quiere avanzar. Entonces, ese es el enfoque del libro y puede ser que en ese camino en el que empieza a avanzar y a ser mejor persona,
llega un punto en el que tal vez ni se lo esperaba, pero desea sumarse al pueblo judío y tal vez lo va a poder hacer. Obviamente, quien no se suma al pueblo judío es porque Hashem no lo permite. Como dijimos, todo depende de él. Entonces, eso lo que quería compartir. Era como más como una charla, vamos a decirlo así, más que la clase del libro. De hecho, estaba pensando hacer una primera parte de la charla sobre lo que estoy diciendo y después seguir con el libro, pero consideré que me iba a tomar más tiempo y era mejor hacer todo esto en una sola charla, porque considero que esto enfoca mucho más la enseñanza que estamos haciendo con el libro. Si tienen alguna pregunta de lo que estamos diciendo, algún comentario, pueden hacerlo, les escucho. Pues, ¿me están escuchando ahí? Sí. ¿Cómo venme un poquito? Bueno, no, yo no tanto una pregunta, sino más bien un comentario. Cuando nosotros comenzamos a seguir las leyes noajidas, que, bueno, ya hemos hablado internamente, ¿cierto? Pero es para los que no están, Sí. unos y que ya están en el mundo del judaísmo, uno siente como ese impacto de que, mira, no, lo tuyo no es esto, sino que tú tienes unas leyes, o sea, lo tuyo no es, cuando digo no es esto, que te digan no mismo, ¿no? Para los que ya estamos metidos en el tema. Sí. Y entonces también hay que tener, yo he leído en el libro de Kabbalah para las Naciones y lo que en su momento vi es que uno tenía que tener una humildad para reconocer y tener una subordinación del pueblo. Y tener subordinación del pueblo de Israel no es una cosa fácil. Naciones que están en religiones, uno que son dos que tienen ego impresionante con el tema del conocimiento, que ellos asumen de que es un conocimiento, o sea, superior y que saben bastante. Y entonces eso no los deja como calar en su mente de que Israel esté ahí, de que los sabios de Israel son los que dictaminan este tipo de situaciones para las leyes. Entonces se les hace muy difícil la subordinación del pueblo de Israel para entender ese tipo de leyes. Además, todavía a veces uno lee cosas, y nosotros estamos repitiendo el libro estos días, volvimos a repetir el libro, a raíz pues, de las clases que usted también está dando, y nosotros venimos dándole vuelta otra vez al libro. Sí. Ya con esta es la segunda vez en comunidad que lo estamos leyendo, y vuelve uno a decir, y capta eso y dice, porque el no judío debe ayudarle al pueblo de Israel a cumplir esto, como que ese objetivo, esa meta que tiene Hashem de la humanidad, ¿cierto? Sí, y entonces algo muy bonito que yo leí estos días del tema de la providencia y de la relación que tienen las sefirot con los mandamientos, de cómo yo decía, pero cómo uno le va a ayudar al judío a cumplir sus leyes, o sea, a cumplir sus cosas. Y el rabino Ginsburg pone un ejemplo que decía que cuando una persona como nosotros, que se vuelve un justo gentil, un justo de las naciones, que es una persona que por todos cuando uno va leyendo todo, uno dice, wow, o sea, si yo me convierto a alguien que sea muy aplicado con esto, digamos así en palabras, me vuelvo un duro. Me vuelvo un duro, me vuelvo un teso con esto impresionante, porque la verdad ser una persona muy apegada a Shen, todas las leyes te llevan, todas las 7 leyes te llevan a ser una persona muy aplicada y muy no solo con las cosas del creador, sino con su creación y todo. Y entonces decía que cuando el judío, que estaba en un nivel de pronto básico, que no estaba eh, siendo observante, veía a un justo gentil haciendo esto y sirviendo al creador de esa manera, dice que él iba a sentir como que, wow, ¿y este qué? ¿Este qué? ¿Y este cómo puede servir a Perdón, Dios así? hago No, un paréntesis ahí antes de que se me olvide porque cae justo ahí una anécdota. Cuando yo estudiaba en el cole, ahí en Jerusalén, yo estudiaba cerca del muro, cerca del cótel. Y normalmente Chabad acostumbra en las horas del mediodía, hora de almuerzo, sale un grupito de personas, un grupito de compañeros de ahí del estudio, y se van a poner tefilín, ponen una mesita, tú has visto no sé si has visto en video, no sé, ponen una mesita para que el judío que no, de pronto no es muy religioso se ponga tefilín. Tengo un amigo que se llama Gil, y él habla un poquitico de español, y
un día conversando sobre la ley de Najida, le comenté que yo estudiaba, que sabía sobre el tema, pues había estudiado. Se emocionó muchísimo. Se emocionó muchísimo. Mira, mira lo que estás diciendo, se emociona, la gente se emociona. Me dijo, oh, en serio, me dijo, mira, ¿cuántas veces yo he estado ahí en el cótel, o sea, en el muro de ahí de Jerusalén? Y muchos no judíos se acercan a hacerme preguntas. ¿Ya? Y vamos, me dijo él, vamos para que te pares conmigo y tú les enseñes sobre las 7 leyes. Y así fuimos un día, ¿sí me entiende? Entonces, pero él estaba contentísimo, hasta le compartió a gente de ahí del cole de que yo enseñaba y de que tenía una página web, o sea, él estaba emocionado. ¿Ves? Lo que tú dices, o sea, se emociona. La gente piensa, el no judío lo ve Sí, como decepcionante, pero el judío, sobre todo la Hasidut, que lo vemos como parte de este plan de Hashem, nos emociona, como tú lo dices. sí, sí. El tema es, ¿me están escuchando? Sí, 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 te ¿Sí? escuchamos. Hola. Ah, bueno. Y entonces yo decía, ah, claro, o sea, aquí eh, el pueblo está viendo como otros se apegan al creador con sus leyes y con lo que le dio, y yo que tengo un trabajo mayor, ¿qué me está pasando? O sea, entonces eso lo hace, ¿cierto? Que se despierte, lo hace que se motive a seguir adelante, ¿cierto? Y obviamente en otras cosas que nosotros podemos ayudar en general al servicio del creador con el Yehudí. Entonces, a mí Sí, ese tipo de cosas me parece muy bonito. Yo creo que nosotros tenemos que esa línea de vender y aceptar como Hashem nos creó, ¿cierto? Y seguir por esa senda o sea, de quién soy yo, ¿cierto? De cómo Hashem me creó a mí, quién soy yo hoy, qué quiere Hashem para mí. Uno siempre, ¿qué quiere Hashem para mí? Uno siempre pregunta eso, pero en realidad la respuesta hace rato está, hace miles de años está. ¿Qué sí, quiere Hashem? Te dio unas leyes, te creó, pues cúmplelas ya. Y te vas a encontrar, cuando uno está cumpliendo las leyes, se encuentra con un montón de cosas. Vamos a decirle niveles, por decirlo de alguna forma, pero pues como que uno se va enterando con Hashem en un montón de cosas que uno dice, wow, esto no lo conocía. Refinarme en esto, me dio sí. rabia en esto, tengo que mejorar esto. Todo ese tipo de cosas te hacen una persona diferente. Pero Ujú. es aceptar lo que los sabios enseñan, la subordinación. Sí, ahora, Que, sobre eso que parece que sonar así como que, hey, pero ¿quién subordinar? Como que ¿quién me manda? ¿O qué? ¿Por qué? ¿Ellos qué se de creen? eso iba a hablar, de eso iba a hablar. Es que, mira, el tema de lo que trae el libro es que tú te estás subordinando es a Hashem, a su mitzvot y a la Torah, y que Hashem y su Torah son uno, y que el pueblo de Israel también es uno con Hashem, o sea, me refiero a que el pueblo de Israel recibió la Torah. Y habla de esa subordinación en cuanto, como quien el hermano menor que se subordina a lo que dice su hermano, porque el hermano quiere lo mejor para él y porque el hermano mayor conoce más las cosas y le va a orientar como debe ser. No se trata de una subordinación sectaria, vamos a decirlo así, de pronto de que tienes que hacer todo lo que yo te diga y tienes que, no, esa no es la idea, porque eso precisamente estamos sacando al Benei Noah, al no judío, de ese problema que hay en las religiones, que es algo parecido, bueno, tú no puedes pensar, tienes que decir lo que diga el líder y etcétera, etcétera. No, no es esa subordinación, y por eso lo quería aclarar, tú lo tienes claro, pero es importante. No es ese tipo de subordinación, sino la subordinación hacia la voluntad de Hashem. De hecho, me adelanto con una frasecita que trae el libro, la íbamos a ver hoy, pero como no, al final decidí no hablar sobre el libro hoy. En la siguiente página, que la vamos a ver el domingo, dice aquí, al adoptar las 7 leyes de Noah, el individuo alcanza a comprender además que la rectificación solo se logra subordinándose a la Torah. Ahí está. Y lo que está definido en sus normas, preceptos. Esto es opuesto a la noción aceptada generalmente que lo que nos acerca a Hashem es un deseo indomable de ascender espiritualmente. Esto es interesante porque al final deseas tú ascender espiritualmente, sí, pero sobre este concepto se generan un montón de cosas erradas también. Entonces aquí tú lo que tienes es que decirlo mejor, de mejor forma es aceptar la Torah, subyugarse a la Torah. No te estás subyugando a la voluntad de, de, de un, de un judío, no te estás subyugando a la voluntad de Hashem. Y si tú confías, obviamente, en esa persona que te está orientando, pues le escucharás sus consejos y todo. Pero obviamente, y eso es lo que decía hace un momento, hay personas que realmente a veces eh, y se aprovechan de estas cosas y es donde el Najida tiene la obligación de pensar con su raciocinio, con su inteligencia y darse cuenta de quién tiene que alejarse y de quién no, es lo que decía hace un momento.
Entonces no es una subordinación sectaria, porque tienes que hacer todo lo que yo diga, sino una subordinación con Hashem, con la Torah y su mitzvot, y obviamente preguntará, ¿a quién más le pregunta? Pues al hermano mayor, al pueblo judío que tiene tantos años estudiando la Torah. A eso se refiere. Solo acabó toda. Muchas gracias. ¿Alguien Bueno, más? Nos quedan 10 minuticos, nos pasamos bastante el tiempo. Si tienen, le doy la palabra a 2 personas más, si quieren hablar. ¿Alguien más? ¿Cómo estás, David? Bien, Rabino, entré tarde porque Sí, eso te iba a preguntar si explicando acabas de clases, entrar pero porque no estaba viendo quién estaba conectado. Pensé que estabas ahí conectado. Bien. Bueno, entonces vamos a dejar hasta allí. Vamos a reflexionar sobre eso, como decía, y nos vemos, Bezrat Hashem, el domingo. Continuamos con las clases. Esta clase la considero muy importante para poder entender muchas cosas que vamos a estar hablando en el transcurso de las siguientes clases. Bezrat Hashem, nos vemos el próximo domingo a las 2:30 de la tarde. Yo sé que a veces se hace difícil las preguntas aquí por el tiempo, lo que sea, entonces tienen la libertad de hacerlas en el grupo. Yo igual voy sacando el tiempo para responderlas. Si son preguntas personales, como siempre les digo, pueden hacérmelas a mí personalmente en mi WhatsApp personal, y les espero ayudar. Pues les deseo un feliz resto de noche, un excelente fin de semana, que pasen un bonito fin de semana. Saludos a todos, que tengan bonita noche. Chao. Igualmente, Rabino, que esté muy bien. igualmente, Bueno, Rab, gracias. cuídese.